¿Quieres aprender cómo mezclar colores para lograr estos dos tonos de aquí? El wisteria y el lavanda son colores mágicos. Bien, pues quédate conmigo porque estás en el mejor canal de acuarela artística. Buenas brujos de la acuarela, ¿cómo estáis? Por aquí ya estamos entrando en octubre y como podéis ver todavía hace bastante calor. Parecía que entraba el frío, pero no, ha vuelto el calor de forma intensa. Así que vigilad con vuestras acuarelas en húmedo que se os van a secar súper rápido, ¿eh? Ya sabéis que hay que cambiar un poco el chip a la hora de pintar según la estación del año en la que nos encontremos. Y bueno, antes de empezar, decirte que si te interesa el tema de mezclas, si quieres ver las mezclas básicas que recomiendo que domines con 7 colores básicos, te dejo por aquí un vídeo en el que te lo cuento todo. Por si te lo perdiste en su momento, te vas a verlo cuando termines de ver este vídeo de aquí. Y bueno, por si no me conoces, soy Claudia Llovera y puedes encontrar mis cursos de acuarela y mi futura escuela de acuarela, que depende del momento en el que estés viendo este vídeo, a lo mejor ya la tengo abierta, en claudiallovera.com. Así que visita el sitio web si tienes interés en aprender un montón y crearte unas buenas bases sólidas en la acuarela. Fíjate que para este vídeo no he hecho guión y ya me sale todo así súper natural y súper fluido. Para que veas lo que hace ponerse delante de una cámara constantemente. La repetición hace al maestro. Aplícalo en la acuarela. Venga, empezamos. Bien, como veis en mi paleta, pues tengo aquí el wisteria y aquí el lavanda. Son dos colores apasteladitos que caracterizan la paleta de acuarela, la paleta de colores de muchos artistas. Sobre todo el que más, el lavanda. Pues Álvaro Castañet, Joseph's Book Beach, muchos artistas lo usan. Y son colores que contienen blanco. Obviamente en acuarela se usan las transparencias y se usa el blanco del papel, pero el blanco, que lo tengo aquí, el blanco en acuarela pues tiene otros usos, ¿de acuerdo? Vamos a lo que nos atañe en este vídeo, que es el uso de estos dos colores. Vamos a ver cómo podemos lograrlos si no los tenemos o si se nos ha terminado. Empecemos por el lavanda. Primero vamos a ver de qué está compuesto este color. Fíjate aquí donde dice pigmento. Vemos que contiene blanco titanio, PW6, y violeta ultramar, que es el PV15. Fíjate, sí o sí vamos a necesitar blanco. Y luego, aunque no tengamos violeta ultramar, si lo tenéis, fantástico. Yo no lo tengo. Así que vamos a usar otras combinaciones. Antes que nada, voy a coger el color lavanda, tal cual nos viene. Yo tengo aquí este es el lavanda de Daniel Smith. Aquí ponemos el lavanda. Como hemos visto, se compone de blanco y un violeta, ¿no? Violeta ultramar. Vamos a hacer primero de todo un violeta. Recordad que en el otro vídeo de mezclas teníamos el color rojo, rojo cadmio, en este caso yo el escarlata, tirando a amarillo y vivo, pero ¿qué pasaba con este color? Que al ser más cálido, luego no nos funciona muy bien para mezclar violetas. Entonces, ahora voy a coger un poquito de carmín, que el carmín y la alizarina nos... ¿ves? Se parece más a un violeta, es más frío, ¿lo ves? Pero voy a coger poquito, que esto es muy intenso. ¿Veis? Esto se parece más a un magenta, que bueno, luego hablamos de esto, ¿no? Que es lo que compone al wisteria. Entonces, un poco de carmín, le pondremos azul cobalto y ya tengo un violeta. Pero cuidado que esto ahora se parece más al wisteria y como os he dicho, poquito carmín. Y le añadimos más azul, ¿de acuerdo? Para lograr el violeta que nos va a ir bien para el lavanda, necesitamos más cantidad de azul. Más proporción de azul que de carmín o alizarina, el que tengáis. O un magenta, si tenéis. Luego ya podemos ir ajustando, Y ahora ya le ponemos el blanco.
Si el blanco no lo tenéis en la paleta, pues lo cogéis del tubo. No tenéis por qué tenerlo en la paleta y vamos ajustando. Voy a añadirle más azul, más blanco. ¿Veis? Nos falta un poco más de azul y fijaos cómo ya se va pareciendo al lavanda. Incluso si le pongo más azul y más blanco, lo puedo llegar a ajustar bastante bien. ¿Vale? El tema de mezclas, pensad, brujillos, que es un tema muy de practicar también, ¿eh? Práctica, práctica. Y de hacer pruebas y comparar y ver qué pasa. Si mezclo una cosa, mezclo la otra. Ya me gusta mucho este tono, ¿ves? Lo ponemos debajo. Claro, no es exactamente el mismo tono y me cuesta más de crearlo, ¿no? Aquí mezclando tengo que estar más rato que si ya tengo el color lavanda en el tubo. Pero bueno, es muy buena opción que sepáis hacer estas cosillas. Y por si, oye, que a mí me ha pasado, ¿eh? Un día te quedas sin lavanda, ¿ves? Este tubo que se me está acabando de lavanda y justamente no he comprado, pues lo tengo que crear. En vez del azul cobalto le añado azul ultramar, fíjate. Pues se puede llegar a parecer más. ¿Vale? Bueno, ahora está como... He aprovechado la mezcla de antes, pues también tiene azul cobalto. Pero al ponerle ahora azul ultramar se ha oscurecido un poco más. Y mira, ya se parece más también a este, al lavanda original. Como el lavanda original lleva violeta ultramar, pues al añadir azul ultramar, fíjate, se parece un poco más, no es tan rojizo. Este y este se parecen un poco más. Y ya si queremos variaciones más disparatadas, oye, ¿por qué no? Vamos probando. A mí este tema de ir haciendo mezclas me gusta, me gusta. Esto es un violeta de quinacridona. Es muy potente, ¿vale? Esto se podría parecer más al wisteria, pero voy a probar. Pero le pongo este violeta y otra vez el azul ultramar y nos vuelve a quedar un lavanda más alilado, no tan azulado. Es un poco más parecido al que hemos hecho aquí. En vez de un poco de carmín, pues un poco de púrpura de quinacridona. Bueno, ya veis cómo funciona, ¿no? Fijaos, vamos a hacer una prueba para que veáis lo que os decía antes, ¿no? Si en vez de este añadiéramos el rojo, pues quedaría más agrisado, ¿no? Mira, lo haremos aquí diferente, en otra mezcla. Ponemos el ultramar y el blanco, ¿no? Ultramar y blanco. Pues si en vez de un tono carmín más rojizo, más frío, le añado el rojo cálido, se nos va a agrisar, ¿no? Porque este rojo contiene más amarillo y ya al estar mezclando los primarios, ¿no? Amarillo, rojo y azul, se nos queda este color llamado bistre, este tan gris, ¿no? Voy a quitarle, que tengo mucho. Y ves, solo con una puntita ya me lo agrisa mucho, ¿ves? Pero oye, es un color muy bonito también. Sería un lavanda apagado. Un lavanda grisáceo. Está un poco aguado, pero ya se ve bien. Y cuidado que si os pasáis, ¿no? Con el rojo, pues puede quedar un poco más agrisado. En definitiva, repasando, el lavanda que más se parece al original es este, en el cual hemos mezclado azul ultramar con blanco y un puntito de carmín. Vamos a por el wisteria, ¿vale? Lo pongo aquí en la paleta también, ¿vale? Lavanda y wisteria. Los asiduos de este canal ya conocéis este color, el wisteria, creo que lo he hecho famoso. ¿Vale? Cojo poca agua porque quiero lo mismo, que se vea bien su intensidad, bien saturado. Limpiamos un poco esto de aquí para que podáis ver las nuevas mezclas. Vale, primer método que vamos a probar para conseguir el wisteria.
con lo más básico. Va a ser el blanco titanio, ¿eh? Yo tengo el blanco titanio. De hecho, el blanco titanio es el que hemos visto que nos viene en estos dos colores, ¿eh? Y me gusta el titanio porque es más opaco. Blanco titanio y carmín. Ahora le pondremos más carmín, más cantidad de carmín que en el lavanda. Pero de hecho vamos a usar los mismos colores con los que hemos hecho esto, pero en vez de usar más proporción de azul, aquí vamos a usar más proporción del carmín. Vale, un momento, vamos a recapitular. Este es el que llevaba cobalto, ¿de acuerdo? Así que será un poco comparado con este, ¿vale? Estos serían los mismos tonos. Entonces, ahora poquito cobalto, no tanto como el carmín. Y fíjate, ya lo tengo en un plis. Y lo pongo aquí, ¿vale? Porque así ya tengo, como esta y esta hemos usado los mismos colores en estas dos mezclas. Pero repito, aquí más proporción de azul cobalto y aquí más proporción de carmín. Fíjate que brilla más este tono, ¿eh? El del Wisteria original brilla más. Este está como un poquito más apagadillo, aunque le añadamos más tono. Sale un poquito más apagadillo, este es más brillante. Podemos divertirnos un poco, como son tonos más violetas, bueno, que está hecho con magenta, ¿no? El Wisteria, pero fíjate, voy a probar ahora con el púrpura de quinacridona y blanco. Y vamos a lograr, pues a lo mejor también diferentes Wisterias, así para jugar, ¿eh? Mira, solo púrpura quinacridona con el blanco, pues tengo ya una variación de Wisteria. Oye, y si quiero, pues un punto de carmín, ¿no? Para lograr más el tono. Y más o menos tengo otra variación. Esta me gusta bastante, ¿eh? Con este púrpura de quinacridona que ves, a mí me encanta. Fíjate qué potente, por eso lo tengo en la paleta. Por aquí tengo otros tonos. Mira, voy a probar ahora con burdeos, ¿vale? Ahora ya, si tenéis tonos ya... Ahora lo hemos hecho con lo básico, ¿no? Que tenemos que tener en la paleta. Pero ahora si tenemos otros tonos, pues vamos a jugar. A ver, pongo un poco aquí. Este color es burdeos. Bueno, es un poco al estilo del carmín. Pero tiene un tono más vino. Es muy bonito. Y burdeos con blanco. Bueno, se me mezcla un poco con esto, pero ya veis que queda como muy parecido, ¿veis? Y comparamos y ya tenemos otro tono de Wisteria. ¡Qué bonito! Me encanta ver los distintos tonos que nos da, ¿eh? Si lo ves muy subido, oye, pues más blanco. Un poco más de blanco, aunque entonces se apagará mucho. Pero bueno, ya es algo así. Aquí ya la intensidad, oye, la que más nos guste. Tengo aquí un rosa de quinacridona. A ver este rosa. Pongo aquí un poquito. Ya verás, este tono también es muy bonito. Estos ya son colores que yo tenía antes en la paleta grande, ¿eh? No los tengo aquí en esta pequeña. Fíjate qué tono. Ya este se parece un poco más al Opera Pink, que luego lo vamos a ver también. Y ya está, le añado blanco y queda bastante intenso. Vamos a ponerlo. Queda más rosa chicle, que a veces se le llama rosa chicle al Wisteria. No, rosa chicle es esto. Y si le añado más azul para apagar ese chicle, pues aquí lo tenemos. Un poco de azul cobalto. Un poco más apagado. Y ya que estamos, venga, vamos a probar con el Opera Pink. Hacemos una última prueba. Opera Pink, ¿eh? Tengo un vídeo hablando de este color, ¿vale? Te lo dejo en la cajita de descripción o por aquí arriba. Fíjate el Opera Pink, ¿eh? Es fluorescente este tono. Y si le añado blanco, ¿ves? Pues queda este rosa todavía más chicle que este. Fíjate. Rosa chicle por duplicado. Y ya si le añado un poquito de azul cobalto o azul ultramar, podéis ir haciendo pruebas. Lo apagamos un poco y ves, así se parece ya un poco más, ¿eh?
Bueno, esto ya era un poco para jugar, ¿eh? Me permitís que yo también disfrute aquí de las mezclas para que vosotros también lo hagáis en casa. Si tenéis más sugerencias y vosotros habéis probado otros tonos y que os gustan y lo queréis compartir, comentad, ¿de acuerdo? Comentadme aquí debajo del vídeo, comentad si os ha servido también y dadme un super like, que esto ayuda mucho al canal. Bueno, brujillos, espero que os haya encantado este vídeo y ya sabéis, os suscribís para no perderos ningún vídeo y le dais a la campanita. Que paséis muy buen fin de semana.